En 1977, un tranquilo barrio de Londres se convirtió en el epicentro de uno de los casos paranormales más aterradores de Europa, la casa de Enfield. Lo que parecía una familia común pronto viviría una pesadilla inexplicable. Todo comenzó cuando las hijas de Peggy Hodgson aseguraron que una cómoda se movía sola. Pero cuando la madre fue testigo de cómo la pesada madera se deslizaba sin que nadie la tocara, supo que aquello no era un simple juego de niñas. A partir de ese momento, la casa se transformó en un infierno. Golpes en las paredes, juguetes lanzados con fuerza invisible y voces que hablaban desde la nada. Lo que sea que habitaba allí, no quería marcharse. La hija menor Janet empezó a comportarse de forma extraña. Una voz profunda hablaba desde su interior. Decía llamarse Bill Wilkins, un hombre que aseguraba haber muerto. En esa misma casa, varios testigos vieron a Janet levitar sobre su cama. No una, sino varias veces. Fotografías, grabaciones y hasta policías confirmaron lo imposible. Algo real estaba ocurriendo. ¿Fue un elaborado fraude o un caso real de posesión y poltergeist? Casi 50 años después, el caso Enfield sigue dividiendo al mundo entre escépticos y creyentes. La película El Conjuro 2 está inspirada en este caso. ¿Conocías este lugar? Hoy es viernes 13. ¿Superstición o advertencia? Dicen que es el día donde las cosas salen mal, y no es casualidad. Su historia es tan real como aterradora. El 13 de octubre de 1307, un viernes, cientos de caballeros templarios fueron arrestados, torturados y quemados vivos por orden del rey de Francia. Dicen que ese día quedó maldito para siempre. Desde entonces, el 13 arrastra desgracias. Aerolíneas evitan ese número, hoteles no tienen habitación 13. Y cada vez que cae en viernes, el mundo contiene la respiración. ¿Y tú? ¿Has sentido que ese día todo se tuerce? El cine lo convirtió en leyenda. Jason hizo de este día su firma sangrienta. Pero hay quienes aseguran que la energía oscura del viernes 13 es real y puede sentirse. La numerología dice que el 12 representa la perfección. 12 meses, 12 signos, 12 apóstoles. Pero el 13 rompe esa armonía. ¿Es solo un número o algo más? Si hoy pasa algo extraño, si notas que el aire está más denso, que todo se enreda, que algo te observa, tal vez no sea casualidad. ¿Te ha pasado algo malo un viernes 13? Comparte tu experiencia en los comentarios. ¿Qué harías si encontraras un barco navegando en silencio, completamente vacío? Eso fue lo que ocurrió el 4 de diciembre de 1872. El Dei Gratia, un barco mercante británico, se topó en medio del Atlántico con el Mary Celeste, a la deriva. Al abordarlo, no encontraron señales de lucha ni saqueo. La comida seguía en la mesa, los objetos personales intactos, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. El Mary Celeste había zarpado de Nueva York rumbo a Génova con su capitán, su esposa, su hija de 2 años y 7 marineros. Pero nunca llegaron. Algunas teorías hablan de piratas, motines, olas gigantes o incluso fenómenos sobrenaturales. Pero ninguna ha podido probarse. Más de 150 años después, nadie sabe qué ocurrió realmente a bordo del Mary Celeste. ¿Conocías esta historia? A las afueras de Sevilla, escondido entre árboles y silencio, aún se alzan los restos del antiguo manicomio de Miraflores. Un lugar que ha sido testigo de oscuridad, sufrimiento y muerte. Inaugurado en 1924, este hospital psiquiátrico acogió a cientos de pacientes. Pero lo que debía ser un centro de atención, pronto se convirtió en una cárcel de locura. Celdas sin ventanas, electroshock, gritos en la noche. Hay testimonios de enfermeros que aseguran haber oído llantos y golpes en salas vacías, incluso décadas después de su cierre. Durante años vecinos denunciaron ver sombras en las ventanas rotas, y algunos exploradores urbanos afirman haber sentido que algo los seguía entre los pasillos. El lugar fue finalmente abandonado, pero se dice que aún guarda los ecos de quienes nunca salieron cuerdos o vivos. Si te atreves a visitarlo, dicen que aún puedes escuchar susurros en la brisa. Pero cuidado, Miraflores no olvida. Conocí, ¿y si te dijera que el Titanic nunca se hundió? La versión oficial cuenta que en 1912, el transatlántico más lujoso del mundo rozó un iceberg que abrió una brecha de 120 metros. Pero, ¿es posible que un bloque de hielo submarino corte acero naval de ese grosor? Pero aquí viene lo extraño. El Titanic tenía un hermano gemelo, el Olympic, ambos propiedad de J.P. Morgan. El Olympic había sufrido un accidente con un buque de guerra británico, quedando gravemente dañado. ¿La jugada? En el astillero de Belfast, en 1911, cambiaron los nombres en los cascos, y el Titanic que zarpó era en realidad el Olympic. La cuarta chimenea del Titanic ni siquiera funcionaba.
Era decorativa, añadida para hacer que el Olympic pareciera el Titanic. Y entonces, 5 días antes de zarpar, otro barco llamado SS Californian se posiciona justo en la ruta, con solo mantas y jerseys a bordo. Pero aún hay más. El Titanic zarpó sin la mitad de sus botes salvavidas. El capitán Smith, con 25 años de experiencia, ignoró 7 advertencias de icebergs. El vigía no tenía prismáticos. La radio dejó de funcionar horas antes del desastre. ¿Accidente o plan calculado? En plena tragedia. Bengalas blancas, que significan celebración. No se lanzó ni una bengala roja, y aunque era el viaje inaugural más cubierto por la prensa, no existe ni una sola foto del hundimiento. ¿Te suena lógico? ¿Y si te dijera que todo fue para eliminar a quienes se oponían a la creación de la Reserva Federal? J.P. Morgan Rockefeller y otros estaban a favor, pero familias como Astor, Guggenheim o Strauss iban en contra, y murieron en el naufragio. Morgan curiosamente canceló su viaje en el último minuto. En 1985 encuentran los restos del Titanic a 3.800 metros, pero no hay brecha de 120 metros, solo agujeros internos, como si hubiera explotado desde dentro. Y en las hélices, el nombre Olympic. ¿Aún crees que se hundió el Titanic? ¿Conocías esta historia? 20 de julio de 1969. El mundo entero miraba al cielo. Neil Armstrong descendía por la escalerilla del Apolo 11 y decía la famosa frase: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Pero, ¿y si todo fue mentira? ¿Y si el alunizaje fue un montaje grabado en un estudio de televisión? Muchos aseguran que Estados Unidos fingió llegar a la Luna para ganarle la carrera espacial a la URSS, y hay pruebas que han alimentado esta teoría durante décadas. Como la famosa bandera ondeando, en un lugar sin atmósfera, o las sombras en diferentes direcciones, como si hubiera más de una fuente de luz. También se preguntan, ¿por qué no hay estrellas en el cielo de las fotos? ¿Y por qué las huellas en la Luna no coinciden con la bota del traje espacial? Algunos llegan a decir que fue grabado por Stanley Kubrick, el director de 2001, Odisea del espacio, que fue todo parte de una gigantesca operación de encubrimiento. Más de 50 años después, la pregunta sigue viva. ¿Fuimos realmente a la Luna? ¿O todo fue una ilusión perfecta? ¿Y tú? ¿En qué? 9 excursionistas soviéticos, todos jóvenes, expertos y preparados, el 1 de febrero de 1959 se internan en los montes Urales, en plena Siberia, pero ninguno regresó, y lo que se descubrió después dejó a todos helados. Literalmente. 2 semanas después, los equipos de rescate encontraron su tienda, rota desde dentro, como si hubieran huido despavoridos en plena noche, descalzos, algunos semidesnudos a menos 30 grados. ¿Qué pudo hacerles correr así hacia la muerte? Los cuerpos aparecieron dispersos. Uno con el cráneo destrozado, otros con costillas rotas y una chica, sin lengua ni ojos. Pero lo más extraño, no había signos de lucha ni heridas externas, como si una fuerza invisible los hubiese destrozado desde dentro. La investigación oficial concluyó que murieron por una fuerza natural poderosa, pero nunca se aclaró qué fue. ¿Avalancha? ¿Ataque militar secreto? ¿Criatura desconocida? ¿O algo aún más extraño? En sus ropas se detectó radiación y sus diarios hablaban de luces en el cielo antes de desaparecer. Algunos creen que se toparon con una prueba militar secreta, otros que fue un encuentro con lo inexplicable. 56 años después, el caso sigue abierto. El paso donde murieron ahora lleva su nombre, el Paso Dyatlov. Pero lo que ocurrió esa noche sigue siendo un misterio que hiela la sangre. ¿Conocías esto? A simple vista, son solo ruinas, pero en su interior aún se escuchan los ecos del pasado. Antes de ser un hospital, este lugar fue el lujoso Hotel Miramar, un refugio para la élite, hasta que la muerte se instaló entre sus paredes. A finales del siglo XIX, el hotel acogía a la aristocracia, pero con la guerra civil y la epidemia de tuberculosis, el glamour desapareció. En 1936 se convirtió en un preventorio infantil, donde cientos de niños enfermos pasaron sus últimos días. Hoy este lugar es un imán para los amantes del misterio. Muchos aseguran que al caer la noche se escuchan voces, llantos, y que una figura recorre los pasillos en silencio, la monja que aún cuida a los niños. Las puertas se cierran solas, las sombras se mueven. Hay quienes sienten que algo los observa. Algunos dicen que si entras al preventorio no estarás solo. Pero lo más inquietante es la figura de un niño sin rostro. Han captado su imagen en fotografías y psicofonías. Dicen que si lo ves, es porque ya te está siguiendo. El preventorio sigue ahí,
esperando nuevas almas que se atrevan a entrar. ¿Te atreverías a visitarlo? En España existe un lugar tan escalofriante que muchos lo llaman el pueblo maldito. Se trata de Ochate, un pequeño asentamiento en Burgos que, aunque hoy está completamente abandonado, guarda una historia llena de muertes, enfermedades inexplicables y fenómenos paranormales. Durante solo 10 años, entre 1860 y 1870, Ochate fue golpeado por 3 epidemias distintas: tifus, viruela y cólera. Nadie entiende cómo pudieron azotar solo a este pueblo, mientras las aldeas vecinas permanecían sanas. Algunos creen que era castigo divino, otros una maldición ancestral. Lo único que queda hoy en pie es el campanario, que según los testigos aún deja sonar campanas, aunque no hay campanas allí desde hace décadas. Incluso algunos han reportado luces extrañas en el cielo y figuras que aparecen en fotos donde no había nadie. Los ufólogos creen que Ochate es un punto caliente de avistamientos ovni. De hecho, en 1981, un agricultor reportó un enorme objeto flotando sobre las ruinas justo antes de perder el conocimiento. Desde entonces, el caso está archivado sin explicación oficial. Muchos investigadores del misterio han visitado Ochate con grabadoras y cámaras. Varios captaron psicofonías, susurros en idiomas antiguos e incluso gritos desgarradores. Nadie ha logrado explicar qué ocurre exactamente en ese lugar. ¿Fue víctima de una maldición? ¿Una tapadera para experimentos secretos? ¿O realmente hay algo más allá de lo humano en Ochate? ¿Te atreves a visitarlo? ¿Conocías este lugar? ¿Sabes más cosas sobre él? Cuéntamelo en los comentarios y suscríbete para